El tema que vamos a tratar ahora es estadística descriptiva, análisis unidimensional y bidimensional de variables categóricas. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar acerca del análisis de las variables categóricas, sobre el análisis de las variables unidimensionales y las bidimensionales. Vamos a hablar de tablas de frecuencia y de contingencia respectivamente y vamos a hacer algunos ejemplos sobre frecuencias absolutas y relativas. También vamos a revisar de repente este análisis de variables categóricas a través de estadísticos como chi cuadrado o el test exacto de Fisher para ver justamente la asociación entre estas variables categóricas y vamos a ver un poco de manera práctica cómo se lleva a cabo a través del software estadístico y a través de elementos que ayudan como en el caso de Excel, ¿no? Que nos pueden permitir de alguna manera optimizar este trabajo, de hacerlo de manera más rápida. Bien, entonces tenemos que tener claro qué son, o sea, qué tipos de variables existen y de manera muy general podríamos dividirla en dos, las variables que son numéricas y las variables categóricas, ¿no? Las variables numéricas son variables de tipo cuantitativo, son cifras, son datos numéricos que ustedes pueden fácilmente reconocer como la edad o de repente un valor en cifras, un valor bioquímico en cifras, como por ejemplo la hemoglobina en miligramos, ¿no? O sea, podrían ustedes fácilmente identificarlas, son cifras, son números. Y en el caso de variables categóricas, ustedes se van a dar cuenta de que son variables que tienen o que muestran características de una variable en sí. Vamos a verlo esto con mayor detalle. Bien, la clasificación de variables categóricas son diversas. Nosotros vamos a usar dos tipos de clasificación. De acuerdo al orden intrínseco, nosotros vamos a encontrar variables que son denominadas nominales, que no tienen un orden intrínseco en sí, son variables que no tienen sus dimensiones, sus indicadores no tienen un orden jerárquico entre ellas. Por ejemplo, podríamos decir el género, el sexo, masculino, femenino, no tiene un orden intrínseco. No es que el sexo masculino tiene que ir antes que el sexo femenino. No hay un orden intrínseco en sí. Es indistinto, puede ir femenino primero o masculino primero, da lo mismo. En el caso de por el orden intrínseco, también tenemos variables de tipo ordinales, y en este caso ellos sí tienen un orden intrínseco, tienen un orden jerárquico involucrado, o sea, son variables que tienen una forma de presentarse y ese orden de alguna manera tiene que respetarse al momento de hacer el análisis también. Por ejemplo, podríamos hablar del grado de instrucción. El grado de instrucción puede uno decir desde analfabeto, primaria o secundaria, superior, universitaria, tiene un orden, cada uno de ellos es superior que el anterior. Así es que hay variables que tienen ese orden y al momento de hacer el análisis estadístico es importante también respetar ese orden. Y si hablamos de su clasificación, según el número de alternativas de respuesta, podríamos hablar de variables dicotómicas que tienen solo dos alternativas posibles y las variables politómicas. En el caso de las dicotómicas, generalmente eh, tienen, o sea, son comunes, como por ejemplo en el caso del sexo masculino y femenino, y no tiene otra alternativa en este caso, y generalmente se representan al momento de codificar con algún número que les permita ser rápidamente reconocidas, ¿no? Una recomendación es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de presencia o ausencia de una patología en estas variables dicotómicas, es bueno mencionar, o sea, codificarlas con cero la ausencia de una patología y con uno de repente la presencia, para que fácilmente uno pueda recordar también qué significa cada uno de los códigos, ¿no? La idea principal es que las variables dicotómicas tienen dos alternativas posibles. Y en el caso de las politómicas tienen más de dos, o sea, pueden tener de repente tres alternativas, cuatro. Por ejemplo, las encuestas que son de satisfacción hablan de
completamente insatisfecho, insatisfecho, no sabe, no opina, sí tienen varias condiciones y estas variables tienen que después analizarse con esas varias condiciones que podrían tomar. Es fácil de reconocer, las dicotómicas dos alternativas y las politómicas en todo caso tienen más de dos alternativas como posibles respuestas o posibles categorías o posibles alternativas que podría tomar esa variable. En el caso de las variables categóricas, cuando hablamos del análisis de las variables categóricas, vamos a tener dos principales condiciones. Cuando analizamos variables categóricas unidimensionales, estamos refiriéndonos a que este análisis se trata de una sola variable y cuando también podemos ver también el caso de las variables o el análisis de las variables bidimensionales, si estamos hablando de cuando tratamos de analizar dos variables y generalmente buscamos entre estas dos variables una asociación o alguna relación entre ellas. En el caso de las variables unidimensionales, el estadístico, la prueba estadística o la herramienta estadística que se necesita utilizar son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos permiten de alguna manera analizar el comportamiento de estas variables en sus números absolutos o en sus números relativos, ¿no? Que podemos verlo en porcentajes o en números, en cantidades simplemente. En el caso de del análisis en el análisis bidimensional, cuando trabajamos con dos variables, el ejemplo clásico es las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia nos permiten comparar dos variables y nos permite buscar asociación entre ellas. Ahí podemos observar un ejemplo que compara dos variables, en este caso el sexo con el grupo de salario actual. Estas son una clásica tabla de contingencias y una tabla de contingencias permite comparar esas variables y buscar asociación entre ellas. Así es, tenemos entonces en el caso del análisis unidimensional, lo que vamos a utilizar son las frecuencias, las tablas de frecuencias, y en el caso de la bidimensional vamos a hacer el análisis con tablas de contingencia y vamos a utilizar los estadísticos, los clásicos del chi cuadrado, y si tenemos una muestra pequeña de repente vamos a usar el test exacto de Fisher. Esto es una explicación en todo caso de las frecuencias absolutas y relativas y es fácil de entender a qué se diferencian, ¿no? Las frecuencias absolutas tratan de la cantidad, el número de veces que aparece este valor, que aparece ese valor en esa variable, se pueden cuantificar de manera muy sencilla y en el caso de las frecuencias relativas nosotros observamos esta variable, la analizamos desde el porcentaje. El porcentaje es una herramienta bastante útil que nos puede dar de repente mejor información o una información más clara que las frecuencias absolutas. En el caso del porcentaje nos permite de repente encontrar diferencias que no se podrían observar directamente en una frecuencia absoluta. Lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. Bien, entonces para avanzar también con lo de el análisis de las tablas de contingencia, las herramientas que vamos a utilizar, las herramientas estadísticas que vamos a utilizar es el test exacto, el test de chi cuadrado y el test exacto de Fisher, que vamos a hacer algunos ejemplos más adelante para poder ver cómo exactamente se utiliza estas herramientas. Bien, de manera práctica vamos a abordar unos cuantos puntos que nos van a ayudar a entender cómo se hace este procedimiento estadístico y vamos a empezar desde cómo exportar los datos desde una hoja de cálculo, en este caso Excel. Vamos a ver rápidamente cómo podemos configurar una base de datos en SPSS de manera muy rápida y luego vamos a hacer el análisis tanto unidimensional como bidimensional. Vamos a usar las tablas de frecuencia y vamos a utilizar las tablas de contingencia y vamos a ver algunos test como en el caso de chi cuadrado. Y si es posible, veremos en todo caso también el test exacto de Fisher. Bueno,
Este es un ejemplo. Bien, tengo acá algunos datos de un estudio previo, pero vamos a utilizar estos datos para poder hacer algunos ejemplos sobre el tema que estamos tratando ahora. Les explico un poco. Acá en los datos hemos analizado notas, pero estas notas son datos numéricos. He calculado el promedio de todas esas notas y sigue siendo un dato numérico. Sin embargo, para nosotros analizar variables categóricas tendríamos que transformar estos datos numéricos en categorías. Lo que hemos hecho en esta columna es convertirlas en categorías. Por ejemplo, hemos seleccionado la opción 0 para hablar de notas desaprobadas y la opción 1 para hablar de notas aprobadas. Así que tiene dos condiciones esta variable, eh, de aprobado o desaprobado. En esta otra columna vamos a utilizar tercios para ubicar a los alumnos que han rendido estas evaluaciones en tres categorías. Como son tercios, vamos a tener el tercio inferior, el tercio medio, el tercio superior. Y lo mismo hemos hecho en esta otra columna donde hemos clasificado ahora en 5 opciones y hemos trabajado en quintiles. Así que tenemos ahí el quinto superior, el quinto medio, el quinto inferior y tenemos otras categorías intermedias. Así que hemos categorizado esta columna de promedios, las hemos categorizado en 2 opciones, en una variable dicotómica o en variables politómicas, en este caso 3 condiciones o en este caso 5 condiciones. A veces esto es más sencillo de hacer directamente en Excel, ¿no? Es mucho más rápido de hacer y ya se puede tener las categorías listas para poder exportarlas a SPSS. Y en este caso, esto tiene que ver con otro indicador, otra variable, que nos da al final un resultado de una calificación en valores numéricos. Y lo vamos a convertir también en categóricos, pero vamos a utilizar este ejemplo para poder demostrar cómo se hace eso en SPSS. Así es que si yo quiero guardar y quiero exportar esta información a SPSS, bien, para poder llevar estos datos a SPSS hay que tener en cuenta pequeños detalles. El primero es que hay que verificar que los datos realmente sean números. Fíjense que las hojas de cálculo a veces los números están representados con puntos decimal o a veces con coma decimal. Eso tendrían que verificar. Por ejemplo, en este caso tengo datos con coma decimal y tengo datos con punto decimal. Y si en este software, por ejemplo, reconoce el punto decimal como número, debería convertir estos datos a números para poder exportarlos tranquilamente a SPSS. Así que hay que verificar también eso. Ese es un punto principal. Otro punto importante es que los nombres de las variables deben ir en la primera fila de datos. En la primera fila, y no debería existir una segunda o tercera fila con nombres o con datos que tengan que ver con el nombre de la variable. Solamente una fila y que contenga todos los nombres de las variables. Ahora, después de eso, los nombres de las variables es importante que sean nombres cortos y que no contengan ni símbolos extraños ni espacios en blanco. Eso sería importante también verificar y de esa manera tener todo listo para poder exportar los datos a SPSS. Una vez que eso esté completo, lo que hay que hacer es guardar el archivo en un lugar específico dentro de la computadora y luego cerrar el archivo. Bien. Muy bien, dentro del software estadístico SPSS tenemos este icono que nos permite buscar el archivo que hemos guardado. Vamos a utilizarlo para poder encontrar el archivo exacto. Yo tengo este archivo guardado en esta carpeta, así es que debería estar visualizándolo, pero no se visualiza porque estoy viendo los archivos que terminan en .zap, son las extensiones de SPSS. Este archivo fue creado en Excel, así que voy a utilizar su extensión para poder visualizarlo. He encontrado el archivo y voy a proceder a abrirlo. Observen que hay un check que dice que va a leer los nombres de las variables de la primera fila de datos, por eso es que en Excel es importante verificar siempre que en la primera fila solo contengan nombres de variables y con eso es suficiente. Voy a poner aceptar y van a exportar los datos, van a importar los datos de Excel a SPSS y ya los podemos visualizar en este momento. Muy bien. Bien, lo primero que tenemos que hacer en SPSS, en este caso, es convertir todas las variables que vamos a utilizar en variables categóricas.
Habían algunas variables que ya han sido configuradas. En este caso nosotros hemos eh, codificado algunas variables en base a los promedios. Habíamos codificado en aprobados y desaprobados, por ejemplo aquí, clasificado por ejemplo a los alumnos en tercios o en quintiles. Eso lo habíamos hecho en Excel y se hace de manera muy rápida. Si nosotros queremos hacer esto en SPSS, debemos proceder de la siguiente manera. Voy a codificar esta variable como un ejemplo que está en datos numéricos, lo voy a convertir en una variable categórica. Entonces voy a utilizar la opción transformar. Voy a recodificar en distinta variable para poder conservar esta variable numérica también, sirve para hacer algún análisis adicional. Voy a crear una nueva variable, una nueva columna con datos, así que voy a utilizar esta opción, recodificar en distinta variable, y luego voy a ubicar. La variable se llama calif como calificación y voy a poder separar esta variable y la voy a recodificar con un nombre. Le voy a poner un nombre, en este caso se va a llamar calif, le voy a poner cat como categorías y luego voy a ponerle acá una etiqueta que lo represente. En este caso le voy a poner, por ejemplo, estilos de aprendizaje, por ejemplo. Eh, Voy a utilizar el botón cambiar y observen que va a cambiarse. Esta variable que era calif se va a convertir en esta nueva que se llama califcat. Voy a configurar ahora los valores que van a contener y voy a, por ejemplo, en este caso voy a utilizar alguna de estas herramientas. La primera, para la primera categoría voy a utilizar un rango desde menos, dice acá, desde inferior hasta el valor 56. Y a este nuevo rango de datos le voy a llamar 0 y lo voy a añadir. Y luego voy a utilizar esta otra opción que dice que va a variar desde el valor que yo voy a ingresar, en este caso 57, ya que llegamos a 56 acá, le voy a poner desde 57 hasta superior, o sea, de 57 a más. Y este nuevo valor se va a llamar 1 y lo voy a agregar. Y para que esto pueda configurarse como un dato categórico, voy a utilizar esta casilla que dice las variables de resultado son cadenas, las categorías son texto, entonces vamos a utilizarlo como si fuera una cadena de texto. Así es que vamos a utilizar esta casilla, es importante, y vamos a poner continuar y luego vamos a dar aceptar. Aparece una pantalla donde nos confirma que ya se hizo el procedimiento y pueden observar que los datos siguen siendo números, porque he creado una nueva columna que debe aparecer al final. Aquí está, es una columna que contiene ahora los códigos 0 o 1 para hablar acerca de estas categorías que deben ser configuradas ahora en la base de datos. Así que lo primero que hemos hecho es codificar o recodificar en este caso. Bien, el siguiente paso es configurar la base de datos. Para eso tenemos que ir de la vista de datos a la vista de variables. En la vista de datos puedo ver las cifras, los números, los códigos, y en la vista de variables me permite configurarlas. Así es que ahora voy a buscar estas variables, en este caso, por ejemplo, esta variable que nos interesa, por ejemplo, aprobado o desaprobado, es una variable que debemos configurar. Vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre, en este caso se va a llamar condición, y vamos a establecer sus valores. Sus valores van a ser los siguientes. 0 era el código que habíamos utilizado para hablar acerca de desaprobados. Y lo voy a ingresar. Y luego 1 va a ser el código para aprobados. Aprobado, en este caso. Aprobado. Le he puesto de repente una letra de más. Le voy a poner desaprobado simplemente para corregir. Puedo hacer las correcciones directamente ahí. Y está listo. Voy a poner aceptar y esta variable ya ha sido registrada los valores que va a utilizar. Y luego tengo que verificar si esta variable es nominal o ordinal. En este caso es nominal. Bien, aprobado o desaprobado es una condición que no tiene un orden jerárquico en sí estrictamente. ¿Bien? Observemos esta otra que dice tercios. En el caso le vamos a poner acá una etiqueta que se llame tercios.
Es decir, que clasifica a los alumnos en tercios, tercio superior, inferior o tercio medio, ¿no? Esto lo vamos a ingresar acá. El valor 0 representa al tercio inferior, lo vamos a ingresar. El valor 1 va a representar al tercio medio y el valor 2 va a representar al tercio superior. ¿Ok? Y de esta manera voy a considerar ya los valores completos y voy a, en este caso, a modificar, porque en este caso esta variable tiene un orden intrínseco con respecto a sus valores, así es que lo voy a modificar a ordinal. Entonces nosotros debemos modificar estas variables o configurar la base de datos de manera apropiada, y hay que hacer lo mismo con las variables categóricas que vayamos a utilizar, y también se debe hacer lo mismo con las variables que son numéricas y habría que definirlas, ¿no? Cuáles son sus etiquetas para que la base de datos esté completamente configurada. Muy bien, entonces una vez que uno configura va a tener los datos, vamos a poder observar los valores que han sido definidos, los vamos a poder visualizar con este botón. Vamos a poder ver los nombres o los valores que hemos agregado de manera textual que representan a los códigos con los que habían sido registrados antes, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos las variables categóricas completamente configuradas en la base de datos, así es que ya podríamos hacer algún tipo de análisis. Vamos a empezar con el análisis univariado. El análisis univariado, para poder hacerlo, necesitamos entrar a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Acuérdense que el análisis univariado lo vamos a trabajar con tablas de frecuencias. Así es que voy a ingresar a ver todas las variables y voy a buscar variables categóricas. En este caso tengo variables categóricas como la de condición, de aprobado o desaprobado, y podría visualizar aquí una opción que me muestra que las tablas de frecuencia van a ser presentadas. Entonces es suficiente con esta configuración para poder hacer el análisis. Voy a utilizar aceptar y vamos a esperar los resultados. Bien, entonces obtenemos este resultado. Podemos visualizar la tabla de frecuencias donde evalúa esta condición de desaprobado y aprobado, y vamos a ver las frecuencias de aparición de estos casos, ¿sí? 77 casos de desaprobados y 273 de aprobados, y luego vamos a encontrar los porcentajes, es decir, las cifras relativas, donde vemos 22% de desaprobados y 78% de aprobados. Porcentaje y porcentaje válido, porque a veces hay datos que se consideran como perdidos cuando hay datos en blanco, por ejemplo, y podría salir un porcentaje diferente en el porcentaje válido, es decir, con los datos que sí son útiles para hacer el análisis. En este caso son iguales. Así es que tenemos una tabla de frecuencia. La ventaja de SPSS es que yo podría hacer un análisis de estadísticos descriptivos y frecuencias, pero de varias variables simultáneamente. Por ejemplo, podría analizar tercios, podría analizar quintos, podría analizar de repente la presencia de un estilo específico de aprendizaje. Podría escoger variables categóricas y simplemente mostrar las tablas de frecuencias, y podría haber terminado el trabajo ya. Tengo, por ejemplo, la condición, los tercios, cuántos hay de tercio superior. Bueno, en el porcentaje van a ser todos iguales, pero el número de repente de los casos los estilos activos, del estilo de aprendizaje, por ejemplo, podemos ver cómo se comporta los estilos de aprendizaje en este grupo de alumnos, ¿no? En este caso el estilo activo principalmente es de preferencia moderada, por ejemplo, y vemos que el porcentaje, ¿no? 40% de preferencia moderada en el estilo activo, y podemos ver que el menor porcentaje es sobre una preferencia muy baja del estilo activo. Este tipo de presentación nos permite analizar los datos de manera descriptiva y podemos analizar cómo se comporta esta variable en esta población. Podríamos hacer un análisis bastante rápido a través de las tablas de frecuencia. Así que ahí hemos visto el análisis univariado con variables categóricas a través de tablas de frecuencia que se realizan de manera muy rápida, siempre y cuando la base de datos en SPSS haya sido configurada de manera adecuada.
Entonces, ahora vamos a ver la otra forma de análisis, con esa forma de análisis bivariada, donde podríamos empezar a buscar asociación entre variables con estadísticos como por ejemplo chi cuadrado. Vamos a ver cómo se procede en ese caso. Vamos a visualizar nuestros datos. Bien, estamos nuevamente con nuestros datos y lo que vamos a hacer es comparar algunas variables. Por ejemplo, vamos a eh, analizar, observen la forma de analizar hacer un análisis bivariado. Voy a analizar estadísticos descriptivos y ahora voy a utilizar tablas de contingencia. Y en tablas de contingencia vamos a restablecer cuando uno hace de repente algún trabajo adicional con este sistema, con este software, siempre hay que ponerlo en blanco nuevamente para empezar a hacer un análisis y vamos a utilizar algunas variables para poder hacer alguna comparación o buscar alguna asociación entre estas variables. Vamos a utilizar, por ejemplo, un estilo de aprendizaje. Nosotros tenemos acá distintos estilos de aprendizaje que han sido analizados. Vamos a utilizar una de ellas. Voy a utilizar el estilo de aprendizaje como una posible causa de la condición del alumno. Por ejemplo, en este caso de estar aprobado o desaprobado. Así es que voy a hacer, siempre voy a tener que seguir un orden, ¿no? Primero la causa y después el efecto. Así es que voy a utilizar el estilo de aprendizaje reflexivo. Vamos a ver si está relacionado a la condición de estar aprobado o desaprobado. Muy bien, entonces lo primero que debo hacer es configurar los estadísticos que voy a utilizar. Yo voy a utilizar el estadístico de chi cuadrado, así es que lo voy a seleccionar. Y vamos a continuar. Vamos a hacer esta primera etapa. Vamos a poner simplemente aceptar y vamos a obtener resultados. Observen aquí, vamos a ver la tabla de contingencia del estilo reflexivo versus la condición de estar aprobado o desaprobado y voy a tener los datos absolutos, la cantidad de casos absolutos y vamos a poder ver también la tabla de resumen del análisis del test de chi cuadrado. El test de chi cuadrado tiene un valor de 11.071, 4 grados de libertad y va a tener una significancia que lo conocemos nosotros como el valor de P de 0.026. El valor de P, cuando es menor de 0.05, nos habla de significancia estadística. Quiere decir que existe una asociación significativa entre el estilo reflexivo y la condición de aprobado o desaprobado del alumno. Estaríamos demostrando estadísticamente que existe una asociación significativa entre estas variables. Si se dan cuenta, el trabajo real de esta labor de la parte estadística tiene que ver con la configuración de la base de datos, porque el análisis es bastante sencillo ya directamente en el software. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a poner analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia y vamos a utilizar otras variables. Por ejemplo, en vez del estilo reflexivo vamos a utilizar el estilo activo. Vamos a utilizar esta variable y vamos a analizar no la condición de aprobado y desaprobado, sino los quintos, si el alumno está en un quinto superior, un quinto inferior, un quinto medio, un intervalo de repente entre ellos. Así es que vamos a utilizar dos variables para ver si hay asociación entre ellas. El estadístico que vamos a utilizar es el mismo, chi cuadrado, ¿sí? Vamos a poner continuar, pero vamos a agregar acá además una configuración. Solamente estamos visualizando datos absolutos y yo quiero también datos relativos, así que los voy a configurar que me muestre los porcentajes también y vamos a poder visualizar ahora este análisis, ¿no?, del test de chi cuadrado a través de tablas de contingencia. Simplemente esas configuraciones y pongo aceptar y vamos a obtener los resultados. Observen que la tabla de contingencia ahora nos muestra valores en porcentajes que nos permiten interpretar rápidamente también qué es lo que está sucediendo con nuestros resultados. Observen aquí que, por ejemplo, una preferencia de este estilo activo, moderado, generalmente está relacionada en mayor porcentaje a un quinto superior, es decir, alumnos que están ubicados en el quinto superior de su promoción. Y nos podría representar
porcentualmente cómo se ubican en los otros quintos, ¿no? O sea, sería fácil de analizar tanto de manera horizontal como de vertical. Por ejemplo, los quintos superior exactamente en cuál porcentaje, en qué estilo, en qué preferencia del estilo se encuentran principalmente. Observen que es la tercera cifra, 5%, 16%, 46%, 16%, 15% y 100% la suma de todas ellas. Se van a dar cuenta que 46% está representada por la preferencia moderada. Ese tipo de análisis se puede hacer visualizando únicamente la tabla de contingencia. Voy a la tabla, al resumen del test de chi cuadrado y pueden ver que tiene un valor de 36.155, el valor de chi cuadrado, los grados de libertad y el valor de la significancia, el valor de P, ese valor que si era menor de 0.05 era significativo. En este caso el valor es de 0.003, es decir que tiene un alto grado de significancia y podríamos afirmar tranquilamente de que existe una asociación entre el estilo activo de aprendizaje y la ubicación en quintos dentro de la promoción de los alumnos de acuerdo a su rendimiento académico. Hay una asociación significativa entre estas variables. Muy bien, entonces podemos, en resumen, darnos cuenta que el análisis univariado o bivariado de datos o de variables dentro de un software estadístico es bastante simple. Sin embargo, requiere sí de una configuración adecuada de la base de datos, de una codificación adecuada que se puede hacer de manera muy sencilla, como hemos visto en los pasos anteriores. Bueno, finalmente podemos de repente aportar con algunas estrategias para facilitar la presentación de los resultados. Por ejemplo, tengo acá esta primera tabla de contingencias. La podría copiar con control C y podría llevar esta tabla de contingencias a Excel. La podría pegar ahí. Y es mucho más sencillo a veces en Excel hacer otro tipo de análisis bastante simple, ¿no? Por ejemplo, seleccionar los datos y convertir esto en una gráfica estadística, en una gráfica de barras, que se puede configurar de manera muy sencilla y que podría yo de alguna manera configurar completamente. Tengo acá algunas herramientas para eso. Eso ya no es un tema de software estadístico, sino simplemente de manejo de Excel. Ustedes podrían, por ejemplo, conseguir los rótulos directamente de ese gráfico y podría configurarlos. Podría configurar también estas series que son aprobado o desaprobado. El truco es cambiarlo aquí para poder editarlo y obtener los datos de los rótulos, aceptar y volverlo a su lugar. ¿Sí? Y podríamos acá ponerle el tamaño necesario, ponerle el título. Sería bastante sencillo hacerlo en Excel. En SPSS también se puede hacer esta configuración de gráficos, pero es un poco o bastante más complicado. Otra cosa que se puede hacer es con las tablas, podríamos nosotros configurarlas a estilo Vancouver, que es bastante simple también de hacer. Borro todos los bordes y luego sigo los principios clásicos de una gráfica en estilo Vancouver, que es utilizar líneas horizontales únicamente y, si es posible, utilizar solo 3 líneas horizontales. Acá, por ejemplo, está medio desconfigurado porque de repente es por el tamaño de las celdas. Lo podría acomodar para que se visualice bien, podría acomodar los nombres para que se visualicen en orden y podría tener una tabla en estilo Vancouver que podría cortar y pegar en mi trabajo de investigación, o en todo caso utilizar el gráfico, ¿sí? Pero generalmente la recomendación siempre va a ser que no utilicen ambos, o utilizan la tabla o utilizan el gráfico. Fíjense cuál de ellos es más adecuado para mostrar los datos, ¿no? Entonces,
Yo creo que con eso podrían de alguna manera de repente completar ya la idea de no solamente hacer el análisis, sino que además también representar esto ya en el trabajo final, en el informe final, como un dato estadístico de manera ya correcta, ¿no? Muy bien. Entonces, era eso lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.